mí me parecía que esto necesitaba un sabor local, como la empanada que tiene en ese lugar sabor a pimentón, porque a la masa le ponen pimentón. Entonces ya no es la empanada que uno come acá en Salta, es una empanada que uno la come solamente allá. Entonces, en el sabor del lugar yo entendí que tenía que dejar que la mano de obra, o sea, que ellos resuelvan cosas. O sea, yo tenía que soltar detalles, tenía que soltar la obsesión del arquitecto por el ángulo recto, por el plomo y algunas cuestiones de concordancias, de medidas, que bueno, que uno tiene el vicio de la medida, de la estructura, de las tramas y demás, porque yo entendí que en esas pequeñas, para nuestra lectura, imperfecciones, está el sabor local. El logro superior o supremo de la arquitectura es cuando las paredes y los espacios dejan de ser eso y empiezan a vibrar en una energía unificada que afecta nuestra conciencia, no de arquitectos, sino de seres humanos. Entonces ahí es donde la arquitectura me parece realmente cierra su ciclo, su función y se transforma en un elemento vivo, que es lo que... Entonces, para las personas que viven ahí, convivir con esa energía, completarla, es una experiencia, es una verdadera experiencia existencial, porque yo siempre, digo que nosotros tenemos como tres envolventes. O sea, la primera envolvente de nuestra energía, de nuestro espíritu, si querés, es nuestro cuerpo. Nuestra segunda envolvente es la ropa, que ya responde al entorno, al clima, a la cultura, a nuestras ganas de comunicar hacia afuera. Y la tercera envolvente es la arquitectura. Entonces, esa tercera envolvente de la energía convive quién la hace, el lugar en el que está implantada, la historia que tiene y la gente que la habita. Yo siempre establezco una comunicación como energética con el lugar, y ya sea el lugar natural o el lugar ya construido. Por eso hablo del lugar como concepto, y de alguna manera, un poco una metáfora, traté de hacerme amigo y de que me cuente sus secretos y me diga en qué se quería transformar. El lugar había tenido una decisión previa a mí de la implantación, o sea, de cómo se ocupaba ese espacio, relacionado a la altura, relacionado al sol, a la orientación. Y a mí me parecía que eso era lo que yo tenía que respetar. Entonces, la casa, si bien tenía un alto nivel de deterioro, a mí me parecía que usar las paredes de piedra como si fuera el basamento de la casa nueva era respetar esa decisión anterior de implantación en el sitio, casi como algo sagrado, y a partir de ahí, con respeto, insertar esta nueva construcción que bueno, desde lo técnico se inserta como si uno apoyase una mesa a la vuelta, digamos, de las paredes, con una estructura de hormigón que aparte ayudó a darle estabilidad a esas paredes de 60 centímetros, hechas con unas piedras así enormes. O sea, no tiene cemento, nada, y hace 150 años que esas paredes estaban ahí. Entonces, ¿quién soy yo para venir a tirar esas paredes? O sea, falta de respeto absoluto. Y a partir de ahí salimos con adobe y una estructura de hormigón también, adobes hechos con los adobes desarmados de la vieja construcción, porque la vieja construcción, aparte de este módulo de
rectangular, que es el que se mantiene, tenía otro módulo y tenía otra parte, los beneficios que tiene desde el punto de vista climático, de la conservación de la temperatura, de la capacidad de la pared de respirar, es decir, de intercambiar oxígeno y con el exterior, lo cual también aporta, digamos, ¿no? a todo el bienestar interior. Pensemos que la casa se hizo mayoritariamente en el 2021, donde era muy difícil el transporte, era muy difícil, entonces hemos tenido que trabajar realmente agudizando mucho el ingenio y aprovechando al máximo los recursos los cuales teníamos disponibles. Los recursos de la casa, la parte que se demuele, tanto lo que son piedras, lo que era los elementos del techo. Fue un trabajo muy artesanal, fue casi, te diría así, medio una metáfora del poncho seclanteño, ¿no? que tiene su urdimbre y se va cosiendo y se va tejiendo, todas esas capas que se han ido suscitando y entremezclando y tejiendo para lograr esta obra que los dueños la vieron terminada. Ellos cuando vuelven un año y medio después, casi 2 años después a Seclantás, llegan a ver la casa terminada. Y cuando la ven, nada, lloran emocionadísimos. Yo creo que también hacerle entender al proyecto, a los muchachos que han trabajado ahí, llevarlos a un ritmo que por ahí ellos no estaban acostumbrados a trabajar, porque también ellos han hecho su aporte importantísimo en su inteligencia práctica para resolver cuestiones constructivas. Eso a mí me asombró muchísimo. Mirá, primero las técnicas ancestrales de trabajo del adobe, de armar el adobe. O sea, uno, no sé, escucha, ha hecho un curso, ha visto a alguien diciendo que el adobe, que el barro, que esto y lo otro. Pero una cosa es escucharlo o ver una fotito, otra cosa es estar ahí parado y con las patas en el barro. Solamente del adobe. Pero después, con el tema de la madera, el aprendizaje sobre la madera, sobre el aprovechamiento, sobre las vetas, sobre cuando la madera se tuerce, cómo es ellos la enderezan de nuevo, usando agua, el sol, y todos principios físicos que uno que bueno tiene una base de física de estudio, ellos de una manera completamente intuitiva lo resuelven de una manera asombrosa. Las uniones, las maneras de trabar las piedras, de trabar las maderas, las piedras, la casa, en este caso, bueno, la obra, se le agregó un volumen lateral que después forma una especie de elemento vertical que es el tanque elevado, el tanque reserva, y que es el volumen de sanitarios, que tiene sanitario abajo, sanitario arriba, y la casa tiene una inclinación, y en la parte que tiene doble altura, que es mayor altura, ahí entró un entrepiso también de madera, que es el dormitorio de ellos, que sale a una terraza que forma como una T, que es una terraza que está hecha con tablas de madera, que tiene una separación, que es accesible, que permite desde ahí mirar los viñedos de su finca. Y también esa terraza en la punta se vincula con un elemento también que para mí ha sido fundamental, que es un árbol, un molle, que debe tener también cerca de 200 años. Tiene un tronco que debe tener 1,5 metros de diámetro, que tiene huellas de motosierra, y el árbol estaba realmente bastante maltrecho porque estaba completamente abandonado. Entonces yo rescato el árbol como una presencia viva ahí también, lo vinculo a la casa, lo vinculo a la terraza. Entonces ese árbol desde la terraza queda a la mano del usuario, de la gente, y es muy agradable estar en una terraza y tener las ramas del molle
nada, así mezcladas, digamos, con el lugar en el que uno está, que a su vez también eso mira hacia el norte, o sea que cuando el sol pega, toda la sombra del muelle cae en la terraza y se proyecta en la pared de la casa según la hora del día, y el movimiento de las hojas genera todo un juego de luces y sombras y de movimiento, casi como un cine ancestral, utilizando el sol, utilizando las ramas como recursos, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de recursos mínimos, de recursos baratos, de recursos de la naturaleza. Entonces también volviendo a la terraza esa que tiene las maderas separadas y no tiene nada abajo, cuando entra la luz del sol en algunas horas del día, se proyectan en las líneas de sol y de sombra sobre el piso de abajo, de alguna manera imitando también lo que sucede en los cañizos, que a mí me fascinan los cañizos en los valles, que se hacen con esa caña livianita, que crece rápido y que es un recurso con el cual se hacen los techos, se hacen corrales, se hacen cercos. Entonces, ese juego de luces y sombras, generando esas geometrías de luces y sombras que también se parecen a las geometrías de los tejidos de los ponchos, de los diseños de los ponchos, con esos ángulos repetitivos, ¿no? con las progresiones casi paramétricas, digamos, fruto después de la perspectiva, el uso de la sombra y la luz, en este caso la sombra del árbol, la sombra proyectada en el piso de esta terraza y algunas cosas interiores que ya después voy a hacer referencia, son como relojes de sol. Entonces la casa funciona como una especie de dispositivo que, expresando el paso del tiempo, no solamente del día y la noche, sino de las estaciones, porque también hay una variación de la inclinación del sol según sea verano, invierno, otoño, primavera, le va dando distintas texturas, distintas sombras, distintas luminosidades al espacio. Entonces, vivir en ese lugar y estar en contacto con eso también es estar en contacto con el cosmos, digamos, y con el paso del tiempo, con el movimiento del sol, de las estrellas, de la luna. Entonces ahí hay como una conexión también que va más allá del mero hecho práctico de la vida diaria, sino en algún momento uno también por ahí se conmueve mirando que por la ventana apareció la luna, o apaga la luz para irse a dormir y de repente aparece la mancha de la luna blanca dentro del estar, o bañando la cama. En la espacialidad interior, volviendo un poco a eso, nosotros teníamos esta doble altura, donde está el dormitorio arriba, abajo se genera una sala multifunción que es para que duerman los visitantes cuando van a visitarlos a ellos. Después es una pequeña sala de degustación de los vinos que ellos producen, vinos de altísima calidad, vinos de alta gama. Queda un espacio de doble altura, que es donde ellos tienen el estar, donde está la escalera y hay como un puente que sale desde el dormitorio y va bordeando la pared y baja. Y después hay otra salita que está respetando las paredes existentes, que es la cocina comedor. Y de ahí se sale como un patio trasero donde hay un asador, próximamente habrá un horno de barro. Y bueno, y después, más adelante, ellos me piden un depósito de vino. Entonces, el depósito de vino, yo pensé que no podía ser algo que tenga que ver con esta forma rectangular de la casa y demás, que sea como que le ha crecido, digamos, un hijito a la casa, sino tenía que ser algo distinto. A su vez, yo necesitaba cubrir la mayor superficie posible, con la menor cantidad de material posible. Entonces, tampoco quería que sea un elemento que sobresalga y tape, digamos, la relación con los viñedos que están en el terreno de la casa, que es de una uva criolla. Entonces, hice una forma semicircular a 2,20 metros de altura y enterrada también unos cuantos centímetros, aprovechando también, digamos, la energía geotérmica y la estabilidad de temperatura que aporta, digamos, estar rodeado de tierra. Y esa curva
disminuye perceptualmente la dimensión del depósito, porque bueno, la curva siempre se va perdiendo y se va modificando, digamos, perceptualmente según cómo uno la vea, pero internamente ocupa, digamos, una gran superficie guardada. Y después, bueno, internamente mantuve la piedra a la vista, la parte que era piedra, y la parte que era adobe es la parte que está revocada. Entonces, internamente uno ve paredes que están revocadas y paredes de piedra que solamente tienen las juntas tomadas, digamos, con hormigón, para evitar obviamente el desgrane, digamos, del mortero de tierra original que tenía. Y después la utilización de madera, y después hay un elemento que es como central en el interior, que es un mueble diseñado, que es como una estructura de panal que separa un poco el estar de la sala de degustación, de un lugar para poner vino y poner cosas, y que articula un poco y funciona así como una especie de tamiz visual y lumínico, y que le da también una característica y un espíritu al lugar. Lo que domina, el lenguaje que domina en este elemento, digamos, el lenguaje que domina en este proyecto es el volumen. Entonces, porque el volumen también tiene que ver con la presencia mayoritaria desde el punto de vista morfológico en el lugar. El volumen de los cactus, el volumen de los cerros, es decir, toda esa cosa maciza, pesada, tectónica. Entonces la casa también domina el volumen, y lo que la cubre es un revoque grueso, sin fajas, lo cual quiere decir que el revoque toma una cierta irregularidad, que según la hora del día se ve esa irregularidad, digamos, cuando ya la sombra se hace más larga. Y el color es un color terracota, rojizo, que, digamos, nada, yo sentía que esa casa tenía que tener ese color, porque la piedra es gris oscura, entonces queda muy bien la combinación de la piedra gris oscura de la base con ese color también. Y después resulta que en esa casa no fue el primer habitante, pero uno de sus habitantes era apellido Rojas, Casa Rojas. Y no solamente era pelirrojo, sino que era pelirrojo el tipo. Entonces, nada, me pareció que había ahí como una conexión entre decidir que la casa sea colorada con este tipo, el anterior dueño que había sido colorado y que encima era apellido Rojas. Así que, bueno, ahí está la Casa Roja. Digamos, es como un mojón, es un punto de referencia del lugar, ¿no? Allá le dicen la casa de los franceses.